Un texto perdido. Fragmentos escondidos en cuevas del desierto. Visiones que cambiaron el curso de la historia religiosa. El libro de Enoc. Génesis 5:24 dice simplemente: caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Apenas una línea. Pero detrás de esa misteriosa desaparición se esconde uno de los textos más controvertidos y fascinantes de la antigüedad. Un libro que fue venerado por profetas, citado por apóstoles y luego borrado de la historia oficial. ¿Qué contenía el libro de Enoc que lo hizo tan peligroso? ¿Por qué un texto que era considerado sagrado por las primeras comunidades cristianas terminó siendo excluido del canon bíblico? En este episodio de El Código Sagrado, vamos a desentrañar el misterio de uno de los libros más influyentes que nunca leíste. Un texto que moldeó el pensamiento religioso durante siglos y que aún hoy sigue generando debates entre teólogos, historiadores y arqueólogos. Te adelanto algo. Lo que vas a descubrir podría explicar por qué ciertas enseñanzas desaparecieron del cristianismo mainstream. ¿Estás preparado para conocer los secretos que quisieron mantener ocultos? Enoc, el séptimo desde Adán. Un hombre que según las Escrituras vivió 365 años y luego fue llevado por Dios sin experimentar la muerte. Pero esa breve mención bíblica no cuenta toda la historia. Durante siglos circuló un texto atribuido a este misterioso patriarca. Un libro que afirmaba contener las visiones y revelaciones que Enoc recibió durante su tiempo en los cielos. El libro de Enoc. O más precisamente, los libros de Enoc, porque en realidad son varios textos compilados bajo ese nombre. La primera sección, conocida como El Libro de los Vigilantes, narra la historia que ya conocemos de nuestro episodio anterior. Los ángeles caídos que descendieron al monte Hermón, su unión con mujeres humanas, y el nacimiento de los Nefilim. Pero aquí, Enoc no es solo un observador distante. Se convierte en el intermediario entre los ángeles caídos y Dios. Los vigilantes le piden que interceda por ellos, que lleve su petición de perdón al Altísimo. La respuesta que recibe es devastadora. No habrá perdón. Su transgresión es irreversible. Y la segunda sección, el libro de las parábolas, contiene visiones apocalípticas sobre el juicio final, la resurrección de los muertos y la descripción de un Mesías que los estudiosos llaman Hijo del Hombre. ¿Te suena familiar? Jesús usó exactamente esa expresión para referirse a sí mismo. Hijo del Hombre aparece más de 80 veces en los Evangelios. ¿Coincidencia? ¿O Jesús estaba haciendo referencia directa a las profecías de Enoc? La tercera sección, el libro astronómico, describe con detalle preciso el movimiento de los astros, el calendario solar de 364 días y conocimientos astronómicos que supuestamente Enoc recibió del ángel Uriel. Conocimientos que no deberían haber existido en la época en que se supone fue escrito el texto. La cuarta sección, el libro de los sueños, presenta la historia del mundo desde Adán hasta el período macabeo, narrada como una visión simbólica con animales que representan diferentes pueblos y períodos históricos. Y finalmente, la epístola de Enoc, que contiene enseñanzas morales y más profecías sobre el destino de los justos y los malvados. Pero aquí viene lo fascinante. Este libro no era considerado ficción por las comunidades antiguas. Era venerado como escritura. Los esenios de Qumran poseían más copias del libro de Enoc que de muchos libros que hoy están en la Biblia. Lo citaban, lo estudiaban, lo consideraban profético. El Nuevo Testamento hace referencias claras al libro de Enoc. Judas 14:15 cita textualmente una profecía enoquiana. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Esa cita no aparece en ningún otro lugar del Antiguo Testamento, solo en el libro de Enoc. Pedro, en su segunda epístola, hace referencia a los ángeles que pecaron y fueron arrojados al abismo, una clara alusión a la narrativa enoquiana de los vigilantes. Incluso Pablo parece hacer eco de conceptos enoquianos cuando habla de principados y potestades, de jerarquías angelicales,
de misterios que fueron revelados. Los primeros padres de la Iglesia también lo respetaban: Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano. Todos citaban el libro de Enoc como autoridad escritural. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué un texto tan venerado terminó siendo excluido del canon? La exclusión del libro de Enoc del canon bíblico no fue un evento súbito. Fue un proceso gradual que se extendió durante varios siglos. El primer factor fue la cuestión de la autoría. Los eruditos comenzaron a cuestionar si Enoc, que vivió antes del diluvio, realmente pudo haber escrito un texto que contenía referencias históricas post-diluvianas. El análisis lingüístico y histórico sugería que partes del libro fueron escritas durante el período intertestamentario, entre el siglo III a.C. y el siglo I a.C. Si Enoc no lo escribió, ¿qué autoridad tenía el texto? El segundo factor fue teológico. El libro de Enoc presentaba conceptos que comenzaron a generar incomodidad en ciertos círculos cristianos. La idea de que los ángeles pudieran tener relaciones físicas con humanos planteaba preguntas complejas sobre la naturaleza angelical y la soberanía divina. Las descripciones detalladas de jerarquías celestiales, nombres específicos de ángeles y conocimientos esotéricos comenzaron a ser vistos como especulación excesiva. Además, el libro sugería que parte del conocimiento humano provenía de revelaciones angelicales prohibidas. Esto implicaba que ciertos avances tecnológicos o intelectuales tenían orígenes espirituales cuestionables. ¿Era esa una idea que la Iglesia institucional quería promover? El tercer factor fue político-eclesiástico. A medida que el cristianismo se institucionalizaba, especialmente después de Constantino, había necesidad de establecer un canon definitivo. Los libros incluidos debían ser aquellos que apoyaran la ortodoxia emergente y la autoridad eclesiástica. El libro de Enoc, con sus revelaciones directas y su énfasis en el conocimiento esotérico, podía ser interpretado como apoyo a tendencias gnósticas o místicas que la Iglesia oficial quería desalentar. ¿Para qué necesitaba la gente revelaciones privadas si ya tenía la mediación oficial de la Iglesia? El cuarto factor fue cultural. El libro de Enoc tenía fuerte influencia judía y apocalíptica. A medida que el cristianismo se separaba de sus raíces judías y se adaptaba al mundo grecorromano, textos como Enoc comenzaron a parecer demasiado judíos o demasiado orientales. El resultado: el libro de Enoc desapareció gradualmente de los manuscritos cristianos occidentales, pero no desapareció completamente. Aquí es donde la historia se pone interesante. Mientras la Iglesia occidental excluía el libro de Enoc, otras tradiciones cristianas lo preservaban. La Iglesia ortodoxa etíope nunca lo removió de su canon. Para ellos, el libro de Enoc siempre ha sido escritura auténtica, tan válida como Génesis o los Evangelios. Los manuscritos etíopes preservaron el texto completo cuando las copias en griego y latín desaparecían de Europa. En el siglo XVIII, el explorador James Bruce trajo copias etíopes del libro de Enoc de vuelta a Europa. Fue la primera vez en siglos que los eruditos occidentales pudieron estudiar el texto completo. Pero la verdadera revolución llegó en 1947, los rollos del Mar Muerto. Entre los manuscritos encontrados en Qumrán había múltiples copias del libro de Enoc en arameo y hebreo. Esto confirmó que el texto era ampliamente conocido y respetado en tiempos de Jesús. De hecho, algunos eruditos sugieren que el libro de Enoc era más popular entre los judíos del primer siglo que muchos libros que hoy consideramos canónicos. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús hablaba del Hijo del Hombre, cuando los apóstoles escribían sobre ángeles caídos, cuando los primeros cristianos desarrollaban su teología apocalíptica, tenían el libro de Enoc como trasfondo cultural y teológico. Las ideas enoquianas no eran periféricas, eran centrales. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿qué perdimos cuando excluimos este texto? La influencia del libro de Enoc en el pensamiento religioso es inmensa, incluso después de su exclusión oficial. En el judaísmo, las ideas enoquianas sobre ángeles, demonios
y el mundo espiritual permearon la literatura rabínica. Los nombres de ángeles que aparecen en Enoc, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, se convirtieron en elementos estándar de la angelología judía. El concepto de Sheol como prisión de espíritus malvados, desarrollado en Enoc, influyó en las ideas judías sobre el más allá. En el cristianismo primitivo, las nociones enoquianas sobre el Mesías como juez escatológico, sobre la resurrección corporal y sobre el juicio final se integraron en la teología cristiana mainstream. Incluso después de la exclusión oficial, los conceptos enoquianos persistieron de manera subterránea. Los místicos medievales, los cabalistas, los alquimistas, todos preservaron elementos de la tradición enoquiana. En el Islam, aunque el libro de Enoc no es parte del canon, la figura de Idris, identificado con Enoc, es venerada como profeta. Las descripciones coránicas de Idris, siendo elevado a un lugar alto, hacen eco de la narrativa enoquiana. La literatura apocalíptica judía posterior, textos como 4 Esdras o 2 Baruch, muestran clara influencia enoquiana en sus visiones celestiales y revelaciones esotéricas. Y aquí viene algo fascinante. Muchos conceptos que consideramos cristianos ortodoxos podrían tener sus raíces en el libro de Enoc. La idea de Satanás como líder de ángeles rebeldes, el concepto de demonios como espíritus de gigantes muertos, las jerarquías angelicales detalladas, las descripciones del trono celestial, las profecías sobre el fin de los tiempos. Todo esto aparece desarrollado primero en Enoc y luego se filtra en otras tradiciones. ¿Significa esto que deberíamos considerar el libro de Enoc como escritura? No necesariamente, pero sí significa que para entender el desarrollo del pensamiento religioso occidental, especialmente el cristiano primitivo, necesitamos entender el trasfondo enoquiano. Pero hay otra dimensión del libro de Enoc que resulta perturbadora para algunos: sus descripciones de conocimiento prohibido. Según Enoc, los vigilantes no solo se unieron con mujeres humanas, también enseñaron a la humanidad secretos que no debían conocer. Azazel enseñó metalurgia y fabricación de armas. Semyasa enseñó encantamientos y corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquijal enseñó astrología. Cocabel enseñó los signos. Chasaquiel enseñó sobre las nubes. Shamsiel enseñó los signos del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. En otras palabras, tecnología, medicina, astronomía, meteorología. El conocimiento que forma la base de la civilización humana es presentado como revelación angelical prohibida. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Significa que el progreso humano tiene orígenes cuestionables? ¿Que ciertos conocimientos son intrínsecamente peligrosos? ¿O es una manera simbólica de explicar el salto evolutivo que llevó a los humanos de cazadores-recolectores a constructores de civilizaciones complejas? Estas preguntas se vuelven más relevantes en nuestra era de avances tecnológicos exponenciales. Inteligencia artificial, ingeniería genética, manipulación climática, exploración espacial. Estamos accediendo a conocimientos que tal vez no deberíamos tener, o repitiendo patrones antediluvianos de transgresión de límites. El libro de Enoc sugiere que hay consecuencias por cruzar ciertas fronteras, que el conocimiento sin sabiduría conduce al caos, que el poder sin restricción moral termina en destrucción. ¿Son estas lecciones que nuestra época necesita recordar? Ahora, hablemos de algo que pocos mencionan: las inconsistencias y problemas del libro de Enoc, porque no todo en este texto es coherente o creíble. Las descripciones astronómicas, aunque impresionantes para su época, contienen errores que sabemos son incorrectos. El calendario de 364 días que propone no coincide con el año solar real. Las genealogías y cronologías a veces contradicen las bíblicas. Las descripciones geográficas del viaje celestial de Enoc incluyen elementos que parecen más fantásticos que revelatorios. Algunos nombres de ángeles aparecen con variaciones en diferentes secciones, sugiriendo múltiples autores o tradiciones que fueron compiladas imperfectamente.
Las profecías históricas son precisas hasta cierto punto, y luego se vuelven vagas, sugiriendo que fueron escritas durante los eventos que pretenden predecir, no antes. Estos problemas explicarían por qué eruditos antiguos comenzaron a cuestionar la autenticidad del texto. Pero aquí viene la pregunta interesante. ¿Invalidan estos problemas el valor del texto? Los evangelios también contienen inconsistencias menores entre sí. Los libros históricos del Antiguo Testamento a veces presentan versiones diferentes de los mismos eventos. El valor de un texto religioso depende de su precisión histórica y científica o de su capacidad para transmitir verdades espirituales y morales. El libro de Enoc, independientemente de su autoría real, preserva tradiciones muy antiguas sobre el origen del mal, la naturaleza de la realidad espiritual y el destino humano. Esas tradiciones tienen valor intrínseco, incluso si el texto que las contiene no es lo que pretende ser. Y aquí llegamos al punto central de todo este análisis. ¿Por qué importa el libro de Enoc hoy? Primero, porque nos ayuda a entender el contexto en el que emergió el cristianismo. Muchas ideas que consideramos únicamente cristianas tenían antecedentes en la literatura enoquiana. Segundo, porque nos muestra cómo se desarrolla y evoluciona la tradición religiosa. El proceso de inclusión y exclusión de textos del canon no fue arbitrario, pero tampoco fue puramente divino. Involucró consideraciones teológicas, políticas y culturales. Tercero, porque plantea preguntas sobre autoridad religiosa. ¿Quién decide qué textos son sagrados? ¿Con qué criterios? ¿Y qué se pierde en el proceso? Cuarto, porque sus temas son sorprendentemente contemporáneos. La corrupción del poder, los peligros del conocimiento sin sabiduría, la responsabilidad que viene con la tecnología avanzada. Pero tal vez la razón más importante es que el libro de Enoc nos recuerda que la historia religiosa es más compleja y fascinante de lo que a menudo asumimos. Existían tradiciones, ideas y textos que moldearon el pensamiento religioso occidental, pero que luego fueron marginalizados u olvidados. ¿Qué otras tradiciones perdimos? ¿Qué otros textos podrían cambiar nuestra comprensión de la historia religiosa si los redescubriéramos? Y quizás la pregunta más profunda, en nuestra búsqueda de ortodoxia y uniformidad, ¿cuánta riqueza espiritual hemos sacrificado? Déjame hacerte una pregunta directa, y quiero que respondas honestamente en los comentarios. Si el libro de Enoc hubiera permanecido en el canon bíblico, ¿cómo crees que sería diferente el cristianismo hoy? ¿Más místico? ¿Más preocupado por el mundo espiritual invisible? ¿Más cauteloso sobre el progreso tecnológico? ¿O tal vez más dispuesto a aceptar revelaciones directas y experiencias espirituales personales? Y una pregunta aún más profunda. ¿Crees que hay textos o tradiciones espirituales que hemos perdido y que necesitamos recuperar? ¿O piensas que la exclusión de textos como Enoc fue necesaria para mantener la pureza y claridad del mensaje religioso? Porque al final, la historia del libro de Enoc no es solo sobre un texto antiguo. Es sobre cómo decidimos qué verdades preservar y cuáles dejar ir. Es sobre la tensión entre tradición y revelación, entre autoridad institucional y experiencia espiritual personal. Es sobre el precio que pagamos por la ortodoxia y el precio que pagamos por la herejía. Y tal vez, solo tal vez, es sobre secretos que aún esperan ser redescubiertos. Esto fue el Código Sagrado, donde lo invisible se vuelve evidente.